Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de internet y redes sociales de 724. Así es que, bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y Twitter en @724.mx. Oigan, como siempre, nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos de Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos, que nos ven a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Y bueno, pues para todos ellos y para que sigan comunicándose con nosotros a través de un medio que tenemos, que es el WhatsApp, pues bueno, pues ya saben, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus saludos, sus mensajes al 5565051037, 5565051037. Y bueno, pues ya tenemos algunos mensajes, de hecho ya nos pidieron que habláramos sobre estos ilustradores que van a hacer pues el trabajo de los libros de texto de la SEP, y que bueno, pues parece que el gobierno federal pues no quiere pagar, les van a dar simplemente una bonita constancia de participación, y hasta ahí ya estamos preparando ese programa para quienes nos los pidieron. Oigan, el día de hoy me acompaña Eric Argueta. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Pues sí, por ahí esa falta de incentivos, pues ahora sí que un reconocimiento, una constancia, pues cualquiera lo puede obtener por cualquier medio, ¿no? Pero pues ya para trabajar una ilustración profesional para los libros de texto gratuito, pues habría que ponerle un poquito más de entusiasmo, porque efectivamente la comunidad de diseñadores, ilustradores de este país, pues está muy molesta. Y cómo no, no puede ser que un trabajo que es del tamaño que se está proponiendo, pues merezca un reconocimiento así, tal cual, en esta época, sobre todo tan complicada que estamos viviendo, ¿no? Oye, y sobre todo que te digan que te van a dar un libro de texto como parte de tu constancia y bueno, pues las actividades que vayas a desarrollar. Y bueno, pues ya ha habido sobre todo la andanada de memes, ¿no? Que han sido bastante interesantes al respecto. Incluso ha surgido ya una propuesta, ¿no? Que pues por ahí es bastante polémica. Ojalá se reconsiderara este proyecto y todo lo que implica, porque pues bueno, me parece que merecería un reconocimiento de otro tipo el trabajo pues de los diseñadores y los ilustradores que llegaran a participar en estas andanzas. Así es. Y oye, Eri, para hablar de economía, justo hoy invitamos a Vero Reynolds, porque fíjense que las cosas están, pues, miren, para los que no entendemos mucho de economía o no conocemos mucho del tema, pues la verdad es que sí nos preocupa, porque antes de presentarles a Vero, déjenme decirles que aunque parecía que la economía mexicana ya se encaminaba hacia una recuperación, pues dentro de estos 3 primeros meses de 2021, pues los datos nos arrojan cifras que no son nada halagadoras. Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, prácticamente el crecimiento del Producto Interno Bruto se ajusta al 4%. Y es que con los problemas que hay o que hubo con el suministro de gas natural en la industria nacional y la problemática derivada de la Ley Eléctrica Nacional para la generación de energía por parte de particulares, pues representa un duro revés a la confianza de los inversionistas y un freno a la actividad productiva del país. De acuerdo al Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, LACEN, las finanzas públicas no marchan bien y es resultado del comportamiento descendente de la economía. Para enero-febrero, el balance presupuestario fue de menos 104,242.7 millones de pesos. Los ingresos presupuestarios petroleros tuvieron una tasa negativa de menos 0,79, y ya que es endeble la recaudación del ICR, menos 2,8, el IVA menos 0,8% y el IEPS menos 18,0%,
pues imagínense nada más que tenemos gastos en gasolina y diésel en términos de lo que es el IEPS y, por supuesto, una inflación que dispara el gas doméstico LP, la gasolina, la tortilla y el huevo. ¿Cómo repercute esto en el panorama económico de los mexicanos? Y bueno, pues para ello invitamos a Vero Reynolds para que nos explique con peras y manzanas, literal, cómo esto pues representa ya un duro revés en este primer trimestre económico. Vero Reynolds, bienvenida a Cronómetro 2020, y se ve que las cosas pues no están como lo han mencionado el presidente López Obrador. Hola Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Erika, hola David, nuevamente pues muchas gracias por la invitación a su programa y bueno, un saludo a todos los países donde nos ven y nos escuchan. Pues sí, efectivamente pareciera que vivimos en dos realidades distintas, por no decir dos países distintos, el que se ve a través de Palacio Nacional y el que vivimos los mexicanos de a pie, ¿no? Efectivamente, al cierre del año pasado, pues vimos una caída de poco más de 8% del PIB y se empezaba a ver ciertos rasgos de mejoría, pero no por el mercado interno, ya lo comentábamos la última vez que estuve con ustedes, y bueno, parece el panorama que sigue igual. Más bien esta subida que se ha estado viendo un poco en el PIB se debe justamente a Estados Unidos, a esta confianza que se ha dado a nivel global que se está recuperando poco a poco, pese a estos problemas que se han dado por las vacunas. Las vacunas también en un primer momento fueron como un aliciente. Ahora con estos problemas que estamos viendo que sí está causando efectos negativos en algunas personas, que están previendo una u otra en ciertos países, bueno, también ha minorado un poco esta confianza, pero sigue empujando un poco esta recuperación global, ¿no? También el cambio de gobierno en Estados Unidos, eso de alguna manera también inyectó confianza en los mercados. Y como siempre, pues no podemos negar que Estados Unidos es nuestra principal influencia y pues bueno, eso ha permitido también que en México, en los primeros 3 meses, se vea una cierta mejora, pero de las perspectivas, más no así de lo que venimos viviendo día con día o en el primer trimestre, ¿no? Aún no tenemos cifras, dime David. No, justo te iba a preguntar en este sentido, Vero, porque me parece algo que es muy importante. Tú estás señalando que realmente la locomotora que nos está jalando, como es tradición e históricamente así ha funcionado, siempre es Estados Unidos, porque la economía estadounidense, gracias a la cantidad de vacunas que ya se están pues prácticamente generando y aplicando a los estadounidenses, está promoviendo de alguna forma pues que la economía empiece nuevamente a reactivarse en Estados Unidos. Y esto de alguna forma nos va a jalar sobre todo en el ámbito de manufactura y exportación. Así es, que efectivamente la vacuna es un motor muy importante en Estados Unidos, pero también no olvidemos el cambio de presidente. O sea, si bien es cierto, el primer mensaje o los primeros mensajes que da Biden a los estadounidenses es: yo no vengo a dividir, o sea, sino al contrario, ¿no? Vengo más bien como a unir y vamos a trabajar todos y echamos para adelante, ¿no? Entonces, claro, quieras o no, eso inyecta también confianza entre los mismos estadounidenses y a nivel internacional en los mercados. Efectivamente, no podemos negar justamente esto de la vacuna, aunque bien sabemos que no es que te la ponga ya ahorita y ya puedes salir a tu casa, pero efectivamente en Estados Unidos la dinámica es mejor porque se está vacunando ya, que parece de manera general a todos. O sea, yo tengo un familiar allá que es más chico que yo y pues ya lo vacunaron, ¿no? Entonces, digamos que esto efectivamente va a hacer que la economía se reactive un poco más rápido que en el resto de algunas otras economías, incluyendo la europea, ¿no? O sea, ya no tomemos en cuenta Latinoamérica, sino vámonos a Europa, que es, como ven, pues hay países como España, el mismo Londres, o sea, siguen cerrando, ¿no? Siguen marcando cuarentenas, ¿no? Porque pues no ven la salida todavía. Oye, pero sí, efectivamente en este sentido, Estados Unidos es un ancla. 100 millones de personas en Estados Unidos, por lo menos con la primera dosis, ya están vacunadas. Entonces, eso de alguna manera genera, obviamente, un estímulo y una confianza entre la población, Erika Argueta, sobre todo, ¿por qué? Pues porque entonces se sienten, vamos a decirlo, más libres, no porque bajen totalmente la guardia, sino porque obviamente la política del presidente Joe Biden, pues está ligada precisamente a ver, te vacuno
y vamos a ver de qué manera esto va impulsando obviamente todo este tren económico que tiene Estados Unidos. Erika, pues parece ser que en el caso de México las cosas son totalmente distintas, por lo menos en el ámbito de la vacunación que está proponiendo el presidente López Obrador. Pues bueno, es una meta todavía muy difícil, muy pesada, ¿no? Ya se han visto por ahí algunos rezagos en el suministro de las vacunas, aun cuando en las últimas semanas se ha dado un mejoramiento en el ritmo de la aplicación, de la cobertura, en fin, pues bueno, todavía estamos un poco lejos de alcanzar esa meta, podernos subir al vagón de ese tren, porque lo cierto es que, pues bueno, en cuanto a recursos, pues estamos bastante lejos. Pero por otro lado, en cuestiones de infraestructura, ya hablabas tú de la manufactura, que es una parte importante en la que México podría o puede estar ya participando de alguna manera, todavía nos deja pues bastante atrás. No es lo mismo estar pensando en una cobertura en pocas semanas de 100 millones de habitantes, cuando nosotros estamos luchando por alcanzar una cobertura de 9 millones de adultos mayores que todavía están por ahí pendientes de ser vacunados contra esta enfermedad. Entonces, sí, definitivamente la cuestión de la vacunación se ha convertido en un factor importante en términos económicos y sobre todo en la región Latinoamérica, en donde pues nosotros estamos ahora sí que en un panorama todavía pues endeble, ¿no? Estamos tratando de librar la tercera ola de contagios, no así ha sido la experiencia de Europa, por ejemplo, como bien lo dice Vero, ellos han estado cerrando, están tratando de pues vamos, a minorar los costes que esto implica, ¿no? Pero en México todavía tenemos ese reto. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora que están terminando las vacaciones de la Semana Mayor en nuestro país y pues bueno, veremos un panorama un poco más específico respecto a este tema. Como bien tú lo dices, David, Estados Unidos pues es un impulsor muy importante, ya lo dice también Vero, pues no podemos dejar de lado que pues dependemos mucho de lo que va a pasar en la economía estadounidense en los próximos meses y ya el presidente Biden ha estado pues hablando de temas de peso para afrontar pues los retos económicos no solo de su país, ¿no? Ha hablado de infraestructura, ha dado algunos vistos sobre cómo se tratarán otros temas que definitivamente pues implicarán también cambios interesantes e importantes en la región donde está pues inmerso nuestra economía. Oye, y en este sentido yo creo que sería muy interesante que Vero nos pudiera explicar o exponer, bueno, la importancia que tiene la parte industrial y productiva, sobre todo porque la parte industrial productiva ligada específicamente hacia la parte manufacturera, pues es precisamente esta posibilidad que nos da sobre todo el TEMEC, pero y dado que, bueno, pues el TEMEC de alguna manera, bueno, pues va a empezar pues exigir, ¿no? Por parte de la contraparte mexicana, pues precisamente toda la serie de insumos, toda la parte, por ejemplo, en materia automotriz, todo lo que son autopartes, todo lo que de alguna forma México pues juega un papel verdaderamente importante y determinante dentro de este engranaje que es justo esta apertura de libre comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Y aquí debería a lo mejor también hacer un énfasis en un detalle que resulta también de relevancia y que es justo esta ley nacional de la industria eléctrica que, bueno, pues ya sabemos todos, fue detenida por parte de un juez, tomando en cuenta, bueno, pues que se afectaban los intereses y las inversiones realizadas por extranjeros o por empresas transnacionales y que esto, bueno, pues ha puesto en jaque en alguna medida, pues la política energética del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué manera, Vero Reynol, los industriales están tomando, bueno, pues este tipo de reforma y este tipo de políticas nacionalistas de esta Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador? Pues mal, o sea, no hay otra palabra más directa que esa. De hecho, ya se habla que en Estados Unidos varias organizaciones empresariales están ya organizándose para empezar a presentar pues demandas si es necesario en juzgados a nivel internacional, ¿no? Ahí tendría, la verdad es que hacerse un análisis
Más allá de lo político, un análisis real de lo que implicaría que México se viera inmerso en un litigio nacional de este nivel, que aparte no se va a resolver ahora mismo. Todo el mundo sabemos que estos litigios llevan 20,000 años. O sea, igual se acaba esta administración y todavía no sabemos el resultado de tal, ¿no? Pero empieza a verse a México con un nivel de desconfianza increíble. O sea, va a ser, o está siendo muy complicado esperar nuevas inversiones en el país, porque estas que ya estaban y que se supone que ya, no se supone, ya había contratos firmados, ya había avances en inversiones en esta cuestión del sector eléctrico, y que ahora te digan, pues fíjate que no, pues ya quiero yo ver a una empresa nueva, pues querer venir a invertir en México, ¿no? Porque esto puede cambiar, ya estamos viendo que puede cambiar de un momento a otro. Si bien esta ley energética pareciera que ya está aprobada, pero hay ahí ya ayúdame, David, hay ¿Una resolución? Bueno, se detuvo, está ahorita congelada, tenemos ya Claro. la de hidrocarburos, ¿no? O sea, si no entra una, entra la otra, entonces sigue poniendo en jaque, pues al final del día los inversionistas. Te voy a repetir, si es un peligro esto, o sea, porque aparte pone en juego el TEMEC en general, o sea, no nada más el sector, las inversiones que puedas tener en el sector energético, sino el tratado comercial se pone en riesgo en su totalidad, ¿no? Pues Fíjate ahí que México tendría que analizar bien las consecuencias. Fíjate que en este sentido llama la atención porque, bueno, pues como siempre, ¿no? De pronto la agenda económica no necesariamente empata con la agenda política. Y hoy, bueno, pues Casi estamos nunca. en pleno proceso electoral. Y yo creo que dependiendo también de cómo vaya a terminar el proceso electoral intermedio en México, en el cual, bueno, pues se va a saber si hay una mayoría en la Cámara de Diputados a favor, obviamente, de cierto partido, o se va a perder esa hegemonía y, bueno, pues de alguna manera, al fragmentarse las fuerzas políticas, esto va a obligar necesariamente a que haya una mayor, pues, negociación o ver de qué manera, bueno, pues estas reformas que está proponiendo el presidente Eric Argueta, pues pueden tener un poquito más de suerte, ¿no? No te escucho, Erika. Micrófono. Ahí Sí, estás, como ahora sí. bien decías, David, pues bueno, el escenario actual con el proceso electoral que se vivirá a mediados de este año coloca la situación pues todavía en un incierto que nos lleva a caminos diferentes. Porque por un lado, bien lo decían hace un momento, hablando del TEMEC, la región TEMEC, pues sí, tiene ciertos incentivos, se proyectan ciertos avances, ciertos beneficios, sobre todo si hablamos en materia de importaciones. Se está proyectando una interesante pues subida en estos términos para los países involucrados en este tratado. Sin embargo, por el otro lado, ya hay proyecciones que van más allá del año 2021 y en eso tiene que ver mucho la consecuencia de cómo se ha tratado toda esta cuestión que tiene que ver con lo energético en nuestro país, porque ya incluso se prevé que para el año 2022 pues haya una caída impresionante en los precios del crudo, en las exportaciones, en fin, todo eso tiene implicaciones profundas en nuestro país que apuntan a diferentes direcciones porque, pues bueno, desafortunadamente para nosotros en este sentido, pues en materia energética no tenemos opciones reales que nos pudieran más o menos sostener desde otro ángulo y poder soportar esta suerte de incertidumbre que se prolongará todavía pues más allá de este año. Entonces, pues bueno, sí me parece que la cuestión política aquí atraviesa y hace un juego crucial con lo que se proyectará en los próximos meses, ya de manera más particular, hablando de estos temas. Oye, Vero, y en este sentido, fíjate que yo creo que también habría que plantear que, bueno, pues ante la pandemia, pues por lo menos los estados que siempre sacan adelante la mayor cantidad del Producto Interno Bruto, que sería la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, bueno, pues se han visto detenidas. Esto a nivel industrial, ¿qué efectos tiene? Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, pues en estos estados, por ejemplo, se concentran todo lo que son las actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Ligadas sobre todo a lo que son desde la producción industrial hasta las cuestiones que están ligadas a bienes y servicios.
Efectivamente, estos estados son los que componen la mayor parte del Producto Interno Bruto y si bien pese a esta pandemia se vieron, no se vieron totalmente detenidos, más bien hubo una cierta desaceleración, o sea, el crecimiento ha sido menor y por ende, pues es lo que se ha visto reflejado también en el PIB, ¿no? Además, no olvidemos que parte de estos estados que tú mencionas, o ciudades como por ejemplo Nuevo León, ¿no? Está también muy ligado al TEMEC por la cercanía que tiene hacia Estados Unidos, o bueno, Puebla, ¿no? Que es donde se concentran la gran parte o muchas de las automotrices. Pero bueno, lo que estamos esperando con estos estados es que justamente con el avance de la vacuna y de alguna manera, pues bueno, la verdad es que se ha flexibilizado mucho las medidas que ha estado tomando el gobierno justamente para evitar que la economía siga cayendo, ¿no? Entonces, esto va a permitir que empiece a avanzar un poco, pero no lo suficiente como para saldar la pérdida del PIB que tuvimos el año pasado, que como les comentaba, que es un poco más del 8%, ¿no? Claro. Si se dan cuenta, hoy, por ejemplo, bueno, no, la Secretaría de Hacienda hace unos días presentó los criterios económicos para el presupuesto del 2022. Y bueno, ellos ahí de hecho estiman ya un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Respecto a lo que se tenía antes. Ellos ahora esperan que la economía pues pueda crecer, creo que es 4.6, creo que es lo que ellos... Sí, 4.2, ¿verdad? Sí, así es lo que viene en los criterios, perdónenme. Y bueno, esto de todos modos no alcanza a cubrir esa caída del poco más de 8%, ¿no? Claro. Pero bueno, sí se está viendo o sea, se está viendo tanto a nivel nacional como de manera internacional una cierta mejoría, pero vuelvo a insistir, o sea, la mejoría en México se debe más a nuestro socio comercial que realmente a nuestro mercado interno, ¿no? Y más por esta incertidumbre, volvemos a repetir, de la vacuna, de que te digo que es azul y mañana rojo, y pues así estamos, ¿no? Oye, sí, que la tasa de contagios tampoco sube, porque una cosa es tener en semanas recientes semáforos que van cambiando de naranja a amarillo a de repente caer en rojo nuevamente, ¿no? Porque esto tiene pues la implicación de que se vuelven a cerrar los negocios y pues vamos, de los distintos niveles económicos, ¿no? Los sectores, pues bueno, no están abriendo de manera, digamos, pareja, no es una cuestión todavía que permee a la totalidad del territorio nacional y que dé las mismas oportunidades de competencia, las mismas oportunidades de inversión, en fin, o sea, es un panorama todavía incierto. Vamos a ver si esas proyecciones pues alcanzan de alguna manera, ¿no? Y tomando en cuenta, Erika, ¿sabes qué, Erika? Perdón, David. Venga. A ver, Erika, aquí tomando un poco lo que decía Erika, el punto es, lo de menos es que te digan, hoy tal estado está en semáforo rojo, claro. O a lo mejor hoy la Ciudad de México a partir del próximo lunes entra en semáforo rojo. El punto es que ni siquiera tenemos datos reales de cómo nos encontramos en esta pandemia, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos si estamos en naranja, porque realmente de verdad podemos decir que estamos en naranja. O sea, ni siquiera sabemos el número de contagiados realmente el que es. ¿Por qué? Porque no se siguen sin hacerse las pruebas suficientes. El número de muertos, bueno, pues ya ni lo decimos, ¿no? Porque también, pues quién sabe. Se molesta el señor presidente si decimos los números. Bueno, pero se habla de que es un 60% más de las cifras oficiales, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, el escenario ahí es otro tema. Es catastrófico, ¿no? Ahí. Así es. Bueno, amigos, bueno, pues como ven, nos están explicando, ahora sí que literal, pues cómo esta afectación de la economía en este primer trimestre, pues tendrá efectos precisamente sobre todos nosotros, pero quiero que regresemos después del corte, Vero, pues para platicar un poco sobre el ciudadano normal, sobre el ciudadano común, donde ahí está la afectación, sobre todo por los niveles de la inflación que de alguna manera han ido golpeando productos tan básicos como el gas LP, las gasolinas y obviamente productos pues como es el huevo, la tortilla y obviamente los cárnicos. Regresamos en un momento, amigos, estamos en Cronómetro 2020, el día de hoy me acompaña Verónica Reynolds y Erika Argueta. Nos vemos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram,
todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Oigan, bueno, pues cuando siempre hablamos de economía, Vero, y estás de acuerdo en eso, pues una cosa son los números macroeconómicos, la productividad industrial, la manufactura, los grandes negocios de las empresas, tanto privadas como públicas, transnacionales, todos estos sectores que son de gran calado, pero cuando llegamos al ciudadano común y corriente, dice, oigan, y bueno, pues, ¿qué creen? Que el dinero que yo tenía o que yo invertía anteriormente, pues para ir al súper, ¿qué creen? Que ya no me alcanza. Cuando yo antes me gastaba 1,000 pesos en el súper, pues resulta ser que ahora que voy a la tienda y compro exactamente lo mismo, pues ya son 1,600, ya son 1,700, o ya no compré algo más. ¿Por qué? Porque simplemente ya no me alcanza. ¿Qué lógica podemos entonces plantear en este primer trimestre con algo que sea, yo creo que muy sencillo, que podríamos empezar por el costo de la gasolina? En esta semana ha fluctuado aproximadamente entre los 20, 50 y llegó a costar incluso la gasolina roja hasta 24 pesos. Entonces, esto tiene una afectación directa. ¿Por qué? Porque si suben las gasolinas, pues también va a subir el diésel. Y en este sentido hay un impuesto especial, Vero Reynolds, el famoso IEPS, que de alguna forma la Secretaría de Hacienda había estado, vamos a decirlo, pues subsidiando, ¿no? Para que precisamente pues el consumidor final no sintiera este golpeteo tan fuerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Vero? Pues mira, ahí el punto es que no acabamos de entender es que más allá del subsidio que pueda estar dando el gobierno de este impuesto y que se está analizando justamente eliminarlo, aquí el punto es que no acabamos de entender que más allá de lo que decida un gobierno, si es que tienes mucho dinero para subsidiar el precio, es que los costos dependen del mercado, o sea, es oferta y demanda. No, a lo mejor antes no lo veíamos tanto. ¿Por qué? Porque el subsidio igual era más alto, porque teníamos una mejor estabilidad económica a nivel internacional que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, y aparte no nada más es la gasolina, o sea, los energéticos de manera general están subiendo. Yo no sé si a ustedes, ahora que les llega el recibo de luz, claro, no sé, si antes pagabas, no sé, 200 pesos, o sea, yo he sabido de gente que ahora paga no 400, sino 600 pesos, ¿no? Así Entonces es algo que te está influyendo, no solo porque dices, bueno, ya no me voy en mi coche, me voy ni modo, voy a ahorrarme ese gasto y me voy a exponer en irme en el metro para ver si no me contagio de COVID, irme en el camión y demás, ¿no? Pero ¿y qué hay con la luz? ¿Qué hay con todo lo que interviene? Que al final del día, pues dejo mi coche, pero al final, ahorita, en un tiempo tendrá que subir el costo de la tarifa de los taxis, de los mismos micros, ¿no? O de las tortillas, o sea, igual, ahí hace poco hubo o sea, que los tortilleros querían aumentar el precio. El gobierno dijo que no, porque el maíz seguía costando igual, pero pues es como dicen los tortilleros, pues sí, pero el pago más de luz, ¿no? Me sale justamente más caro, no sé, la gasolina o el diésel o el gas efectivamente, o sea, el gas se ha ido a las nubes. Exactamente, ¿no? O sea, hay gente que ahora está pagando por un tanque de 20 litros. Casi 550 pesos, Vero. No, hay lugares que pagan, te lo juro, más de 600. O sea, depende también quién te los venda, ¿verdad? Entonces, claro, imagínate, todo eso te empieza a influir efectivamente a que te salgan más caras las tortillas, a que a lo mejor ya no vas al súper, vas al mercado, porque en teoría en el mercado te salía más barato, pero pues, ¿qué crees? Que también a mí me sale más caro porque pues tengo que mover mi camioncito, ¿no? Para ir por los jitomates y por demás, ¿no? Entonces, más allá de lo que el gobierno quiera hacer, o sea, también estamos llevando una dinámica de precios internacionales. Podríamos esperar que se estabilicen a lo mejor. ¿Por qué? Porque la OPEP acaba de anunciar que va a empezar a aumentar nuevamente la producción de petróleo en mayo y en junio. Exactamente. Y esto pues a lo mejor podríamos ver cómo
cómo de alguna manera empieza a poner Pues a un distenderse, ¿no? equilibrio. Pues sí, pero también vamos a ver cómo va la economía, porque también, ¿qué me sirve que yo como OPEP o todos los países integrantes de la OPEP aumenten su producción si la economía no da para que los países o los grandes productores de petróleo pues te empiecen a comprar más, ¿no? Un China, Estados Unidos pues sí está empezando a recuperarse, pero no sabemos todavía de qué manera va a ser esta recuperación, ¿no? Oigan, y nada más una corrección que les decía. En estos criterios económicos que dio a conocer la Secretaría de Hacienda para el presupuesto, que son los criterios políticos económicos, es el PIB, ellos lo están considerando ya en este 2021 en sí 3%. Es lo que esperan que crezca contra una tasa de 4.6 que tenían ellos estimado para el cierre de este año. Entonces, bueno, según ellos dicen que México va a crecer mucho más, ¿no? Oye, Erika, Bueno, hay que ver, ¿no? Hay otras cosas que tomar es que hay Pues otras sí. cosas que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que hablar forzosamente de las cuestiones del empleo, de cómo está el salario, ¿no? Con estos movimientos que se están dando en la inflación, vamos a ver si la meta del Banco de México, pues se cumple con aquello del 3% en el rango en el que se está moviendo esta cuestión de la inflación, pues porque el poder adquisitivo, pues bueno, ahí ese no cambia, ¿no? ya ha Ese decaído pues más horrible, bien está Erika. menguando O sea, poco a poco, entonces sí, por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son factores que todavía pues tenemos que integrar ahí todos los días a este análisis de cómo se van moviendo estos indicadores, porque, pues bueno, la cuestión de la proyección, pues sí, nos deja en un escenario de una cierta esperanza, son expectativas interesantes, ¿no? Por todo este contexto que hemos estado comentando, pero pues bueno, el caso particular de México y con esta polémica que hay sobre la reforma energética, sobre cómo se va a ir moviendo, pues vamos, la economía, sobre todo en este primer semestre del año, pues tendrá mucho que decir. Lo cierto aquí es que en tanto no haya un punto de estabilización, pues estamos, como decíamos al principio, bastante lejos de llegar a estas metas proyectadas. oye, De Erika, y hecho, me preocupa. fíjate, Erika, retomando un poco el dato de la... Ay, ¿voy? No, adelante, pero sí, es vas. que, Retomando un poco... venga. Tomando un poco en cuenta esto que decías de la inflación, efectivamente el rango ideal es el 3%, ¿no? Banco de México siempre ha manejado este rango de 3 más menos 1%, ¿no? Por aquello de que no logremos el 3, pero estar dentro de, ¿no? Sí. Y pues no, efectivamente ahora los analistas esperan que al menos en el cierre de este año, digo, es una décima, ¿no? Pero esperan que cierre en 4.1% la inflación, ¿no? Entonces, digamos que ya se empieza también a ver ahí como una preocupación mayor por parte del Banco de México, tan es así que su política monetaria esta última vez no la movió, o sea, no hizo un corte más a la tasa de interés, pero bueno, no vemos que se está reflejando, como decía David, en los costos, ¿no? Igual, a lo mejor, o sea, vas a pedir un crédito y la tasa de interés sigue exactamente igual. O sea, Oigan, el único están que ha sufrido cierto altísimas. movimiento hacia la baja es el crédito hipotecario. Al Exactamente, no, la tarjeta de crédito, pues mejor ni la uses, ¿no? Guárdala. Están casi Porque entre el 70 y el está 80% las tarjetas de crédito. Es impresionante, obviamente, la tasa que te están dando, porque bueno, pues obviamente los bancos se tienen que asegurar. Oigan, y bueno, pues preocupa más que de pronto el presidente el 18 de marzo, pues dijo que no estábamos exentos de una nueva crisis económica. Claro, él decía que no necesariamente por las decisiones de su gobierno y que habría que estar preparados ante lo que pudiera venir. Ahora, esto también es cierto, no podemos obviamente señalar que esta crisis necesariamente o esta situación económica en la cual nos encontramos, Erika Argueta, lo hemos platicado mucho tiempo, sea consecuencia directa de la presidencia de López Obrador. Sin embargo, bueno, pues se abonó lo suficiente para que previo a la pandemia ya se estuvieran tomando toda una serie de medidas que empezaron a poner nerviosos a los inversionistas y que obviamente esto también levantó las dudas sobre cuál sería el futuro precisamente de este proyecto de la Cuarta Transformación. Vero Reynolds, de alguna manera, ¿tú cómo percibes que vaya
a dibujarse este segundo trimestre, tomando en cuenta que, bueno, pues ya llevamos un año guardados literal, después de lo de COVID, estamos prácticamente a días de que ya las cosas empezaron, pues obviamente a distorsionarse en 2020 y que, bueno, pues llevamos nuevamente un proceso donde la COVID-19 de alguna forma se ha mantenido, pero vamos a esperar cómo se ve reflejado después de que la gente regrese de sus vacaciones de Semana Santa y ver si no nos pega una tercera ola, como ya sucedió y bien lo señalaban, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Que es un poco lo que ya mencionaba Erika. Efectivamente no podemos negar que vamos a, o sea, esta tercera ola va a llegar, no hay manera de que no llegue. O sea, si uno ve las fotos que se estuvieron publicando, las noticias, ¿qué veías en la playa? Gente sin la mayor medida de seguridad, ¿no? Entonces, lógico que va a haber una tercera ola y a lo mejor esta tercera ola pudiera venir, no sabemos si más fuerte que las anteriores, pero al final del día va a incrementar los números que hemos estado viendo en el transcurso de los 3 meses que llevamos este año, ¿no? A lo mejor no vamos a ver esas cifras tan impresionantes que vimos durante la segunda mitad del año pasado, o quizás hasta en el cuarto trimestre del año pasado, todavía en enero. A lo mejor no a esos niveles de, esperemos, pues, ¿no? De 15,000 nuevos infectados, ¿no? Claro. O que veamos, más de 500 muertos en un solo día registrados, porque no es que se murieran ese mismo día, ¿no? Pero bueno, efectivamente las cifras que hemos visto en los últimos días tendrán que incrementarse desgraciadamente. El punto también es aquí, un poco lo que les comentaba es, las medidas se han relajado, o sea, se han relajado al nivel de efectivamente ya hay centros comerciales abiertos, ¿no? Claro. Entonces eso de alguna manera es como que entre que compensa, si no, esta desaceleración económica que se ha venido, o más bien ni desaceleración, o sea, relativamente no había, ¿no? Digo claro. Relativamente porque pues todo mundo siempre diario seguimos comiendo, ¿no? Pero digamos que, o sea, claro. Efectivamente esto va a hacer que la caída no sea tan grande. ¿Por qué? Porque les voy a repetir, los centros comerciales están abiertos, los súper siguen abiertos, ya los mercados están empezando a abrir, los mercados estos de las colonias, pues, así están empezando a abrir. Ya tú vas y ves los tianguis en la calle que antes se dejaron de poner, pues ahora ya están los tianguis también. Entonces, pero desgraciadamente es como una economía, es entre la economía formal e informal, ¿no? La que estamos empezando a ver, esa mezcla donde a veces se está predominando, pareciera que lo informal más que lo formal. Si a esto le sumamos... Ya hay cifras, ¿no? Ya hay cifras, Vero, y se dice que alrededor de 2 millones de personas que son parte de la población económicamente activa justamente están sin empleo y que hay ya un dato allí muy interesante de que efectivamente la actividad económica informal está prevaleciendo sobre la formal en cuestión de recuperación. Se están contribuyendo mucho más en este momento, pues por la situación que estamos viviendo, ¿no? En un país como el nuestro, donde la economía informal supera, pero desde hace décadas a la economía formal, esto es un signo de preocupancia, ¿sí? Y sobre todo de circunstancias de una política pública que no ha logrado necesariamente fortalecer las capacidades que podría tener tanto el sector público como el sector privado para impulsar todo este desarrollo. Pero Reynolds, 20 segundos para despedirnos. Bueno, nada más esto, el ejemplo que vemos es las pymes, volvemos a ver, aún sigue sin existir un verdadero programa de apoyo para las pymes. Ya no hablamos de la banca, pero bueno, la actividad crediticia también se ha desacelerado bastante y de hecho se piensa que podría seguir desacelerándose justamente por esta falta de recuperación de empleos y lo que se quejaban las empresas, ¿no? En vez de hacer este aumento importante en los salarios, que no digo que hiciera falta, pero pues primero ayúdame a recuperar los empleos que perdí y luego ya damos el aumento, ¿no? Pero pues bueno. Pues muchísimas gracias, Vero Reynolds, Erika Argueta, como siempre. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Quédense todas las plataformas de 724.mx. Nos vemos el día de mañana, viernes. Hasta luego. Buenas tardes. Cronómetro 2020.